Muy buenas tardes y bienvenidos, querida audiencia, a la clausura de cursos libres del Centro Universitario de Salamá. Dicha clausura es el primer programa que se desarrolla en el Centro Universitario de Baja Verapaz, en el cual doy la cordial felicitación y muchos aplausos a nuestro querido director del Centro Universitario de Baja Verapaz, nuestro buen querido y amigo licenciado Julio Ismalek. Gracias por cumplir el lema de la Universidad de San Carlos, que es ir y enseñar a todos. Y como bien dice, que por sus frutos serán conocidos, hoy conocemos y agradecemos por sus frutos, que llevó más academia al Centro Universitario de Baja Verapaz, y aquí están los frutos reconocidos porque llevó dicha actualización e innovación de conocimientos a todo el departamento de Baja Verapaz. Asimismo, doy la cordial bienvenida y es un honor y un privilegio contar con la presencia de nuestro querido doctor Jorge Ruano Estrada. Él es el coordinador general de sistemas de estudios de posgrados. Para mí es un honor y un privilegio contar con su presencia, doctor Jorge Ruano, acá en el programa Educación Continua. Y sea la clausura con broche de oro de dichos cursos libres de Baja Verapaz. El día de hoy nos estará disertando el tema de la ciencia a la conciencia. Así que, querida audiencia, recuerden que deben de llenar el link de inscripción que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, en la parte de comentarios, deben de colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable ya que así se toma su asistencia el día de hoy. Antes de que demos inicio al programa, déjenme comentar a nuestra querida audiencia que aparte de contamos con los cursos libres. Hoy es la clausura de cursos libres del Centro Universitario de Baja Verapaz, lo cual nuestro director Julio Ismalek del Centro Universitario gestionó, apoyó y coordinó los cursos libres de Baja Verapaz. Cumplió también la parte de la visión de los cursos libres de la Universidad de San Carlos, ya que él llevó educación superior estatal como autónoma, como una cultura democrática, con un enfoque multi-intercultural, vinculada y comprometida con el desarrollo científico, social, humanista y ambiental, con gestión actualizada, dinámica y efectiva, y con recursos óptimamente utilizados para alcanzar sus fines y objetivos, formadora de profesionales con principios éticos y excelencia académica. Gracias, licenciado Julio, por llevar a cabo las áreas del conocimiento en los cursos libres del primer programa de Baja Verapaz, que fueron área de salud y psicopedagogía, área técnica, área de ciencia jurídica, política y social, área de interés múltiple y asimismo los cursos preuniversitarios. Gracias, licenciado Julio Ismalek, director del Centro Universitario de Baja Verapaz, por continuar la academia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cumplir el lema que es ir y enseñar a todos. Ahora sí, dejo en el uso de la palabra y doy la cordial bienvenida a nuestro director del Centro Universitario de Cumbán, licenciado Julio Ismalek. El uso de la voz es suyo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Sarita. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Para el Centro Universitario de Baja Verapaz es un verdadero gusto estar hoy culminando un programa tan importante que fue un éxito en el departamento de Baja Verapaz, y como bien decía Sarita, es la primera oportunidad que se da a este programa y que es muy importante el transmitir todos los conocimientos, y fue un éxito total este programa porque alrededor de 800 estudiantes participaron en cada uno de los cursos y temas que se desarrollaron en el Centro Universitario de Baja Verapaz, y hoy estamos culminando este proceso tan importante académico. Tenemos hoy la presencia del doctor Jorge Ruano, una gran eminencia en temas científicos, que él es el coordinador del sistema de estudio de posgrado, que es la instancia correspondiente que tiene que ver con todas las maestrías, los doctorados, y ahora que la universidad también tiene postdoctorados. Entonces a él lo invité a esta actividad académica porque
lo admiro mucho desde que yo ingresé a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido una persona muy accesible hacia mi persona, hacia mi centro universitario, y con él estamos realizando gestiones de estudio de posgrado para el departamento de Baja Verapaz. Para mí, nuevamente reitero mi agradecimiento, doctor, porque desde el momento que yo lo invité, usted estuvo apresto para poder estar en esta actividad, y pues nuevamente le agradezco esa buena voluntad que ha tenido hacia nosotros, y pues para mí es un gusto poder compartir pantalla con usted y poder hoy culminar estos cursos tan importantes, los cursos libres en Baja Verapaz. En ese orden de ideas voy a dar lectura a la hoja de vida del doctor para que podamos entrar en contexto de la gran experiencia con que cuenta Universidad San Carlos de Guatemala a través del doctor Jorge Ruano. Les quiero comentar que el doctor es doctor en Sociología y Ciencia Política por la Pontificia Universidad de Salamanca, España, maestro en Educación Pública, en Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, INAP-USAC, maestro de Altos Estudios Estratégicos de la Universidad Mariano Gálvez, especialista en Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, sociólogo en grado de licenciado en Sociología, Escuela de Ciencia Política de la USAC, profesor de Enseñanza Media y Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ha tenido una experiencia laboral en el ámbito público desde la cooperación internacional y espacios relacionados con política pública, coordinador general del programa presidencial Gobernando con la Gente, presidente de la República 2009-2011, secretario privado del presidente Rafael Espada, vicepresidencia de la República 2008, subsecretario de la Paz, Secretaría de la Paz, Presidencia de la República 2006-2007, gerente general del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP 2000 al 2003, coordinador general del área de gobernabilidad, Programa de Naciones para el Desarrollo de PNUD 2003 a 2006 y asesor de alto nivel para el fortalecimiento institucional del sector público, PNUD 1993 al 2000. Así también tiene una experiencia docente de investigación y gestión académica en Universidad San Carlos de Guatemala, profesor de carrera desde 1994, en Universidad San Carlos de Guatemala, miembro del Consejo de Investigación 2013 al 2014, miembro del Consejo Académico de Universidad San Carlos de Guatemala del 2014 al 2016, Galilei, profesor posgrado área de Administración Pública 2016-2021, trabajo actual, coordinador general del Sistema de Estudio Posgrado, Universidad San Carlos de Guatemala, electo por el Consejo Superior Universitario desde el 1 de marzo de 2017 a la presente fecha. Conocimos la vida profesional del doctor Jorge Ruano. Un agradecimiento nuevamente por ese apoyo hacia el Departamento de Baja Verapaz y el Centro Universitario de Baja Verapaz. Y lo voy a dejar en el uso de palabra, quien hoy nos va a compartir el tema que es muy interesante, que es de la ciencia a la conciencia. Entonces lo dejo en el uso de la palabra, doctor. Muy buenas tardes. Estimado director del Centro Universitario de Baja Verapaz, estimado maestro Julio Ismaleja, también quiero, por supuesto, saludar a los distinguidas amigas del departamento de Baja Verapaz y, por supuesto, a todo el esfuerzo que hace la Universidad de San Carlos en el tema de los cursos libres. Y quiero agradecer la invitación en este momento por estar aquí con ustedes, y también agradezco el tiempo que se estén tomando para escuchar estas pequeñas notas de reflexión, ya que en la universidad, como en la vida, tenemos la reflexión como un buen elemento para nuestras vidas. Quiero de veras agradecer muchísimo al Centro Universitario de Baja Verapaz y a su director por esta iniciativa. Y por supuesto a Sarita Ruiz por todo su apoyo en esta conducción.
Quiero en primer lugar mencionar por qué el título de esta conferencia, ¿verdad? Realmente implica de alguna manera tomar conciencia de varios aspectos, y quizás cuando uno habla de la ciencia de la conciencia, podría uno como enfocarse en un tema. Por ejemplo, el día de hoy posiblemente voy a hablar más de la conciencia de la salud, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso para mí es importante, ¿verdad? ¿Verdad? Que orientarlo en este momento en un contexto en que estamos en Guatemala y en el mundo. Y entonces voy a mencionar, por ejemplo, solo un ejemplo, ¿no? Porque cuando decimos de la ciencia a la conciencia, nos referimos a que la ciencia ha dado pasos muy significativos en los últimos siglos y sobre todo en los últimos años, pero que no es suficiente la ciencia, hay que dar un paso más hacia la conciencia. Les pongo un ejemplo. La ciencia ha dado significativos avances en el tema del descubrimiento científicos, en tema de mejoramiento de la salud de la humanidad. Ahora vamos al sin embargo. Sin embargo, lo que estamos observando en este momento en todo el planeta es que la industria más lucrativa a nivel planetario en este momento es precisamente la industria farmacéutica. Imagínense, la industria más lucrativa a nivel planetario es la industria farmacéutica, ¿verdad? Ya estamos hablando por encima de lo que en un momento fue la producción de las armas, ¿verdad? Que también sigue siendo muy dominante, ¿verdad? O hablamos de otros aspectos que es muy lucrativos. Y entonces la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿en realidad hay interés en que nos curemos? ¿O realmente lo que se nota es un interés aunque estemos enfermos? Porque quien está más enfermo consume más la industria farmacéutica. Por supuesto que decir esto en este momento en cualquier parte del planeta también se requiere un nivel de conciencia, porque hay que decirlo. Y hay una manera quizás de contrarrestar ese modelo dominante donde nos han hecho creer que si no vamos a la farmacia no curamos nuestras enfermedades. Entonces, no estoy diciendo que todo depende de la actitud personal, pero sí la actitud personal es muy importante para poder sanar o para poder mejorar la salud. Entonces, en este sentido, los que hablan de la ciencia de la conciencia se centran primero en estudiarse a sí mismo, o sea, que nosotros nos estudiemos a nosotros mismos. Y por supuesto, hacer las preguntas famosas, históricas, perennes, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y a dónde vamos? Que son preguntas que se ha hecho la humanidad por siglos, ¿verdad? Y entonces tomar conciencia de nosotros mismos es importante. No solo tomar conciencia de nosotros mismos, sino tomar conciencia de que realmente dónde están nuestros potenciales y qué poderes tenemos nosotros individualmente. O sea, que nosotros tenemos poderes que muchas veces no utilizamos. Y muchas veces ni siquiera nos han dicho que los tenemos. O muchas veces no sabemos cómo potenciarlos nosotros mismos. Entonces, esto se refiere de alguna manera que vayamos incursionando no solo al conocimiento de nosotros mismos, sino al conocimiento del entorno o el conocimiento de cómo funciona en sí el universo y qué es lo que influye en nosotros para que nuestra salud mejore. Entonces, en este sentido, yo estaría hablando de hoy
de un tema que es desde que se aborda desde la ciencia y que hoy por hoy son los científicos de la ciencia, o sea, la ciencia de la conciencia. Por supuesto que ustedes saben que hace más de 60 años hubo una bomba que se dejó, cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y ustedes saben que en cierto momento a la inteligencia más brillante del siglo XX, Albert Einstein, a él sí le pidieron algún tipo de asesoría, pero él dijo que jamás él se imaginó que el producto de la ciencia lo iban a utilizar para destruir la vida. Y por supuesto es muy conocida la historia de lo que hizo Einstein en su momento, de hacer protestas en las universidades por lo que se hizo con ese conocimiento. O sea, entonces a partir de ahí empiezan otros científicos a interesarse sobre la importancia de tener conciencia además de ciencia, porque no es posible, dice. En el siglo XXI, nosotros prácticamente podemos tener datos de que en el siglo XXI y en esta década tenemos mucho más conocimiento de lo que había conocimiento en los últimos 20 siglos. Incluso la dinámica de la evolución del conocimiento en estas siguientes décadas es exponencialmente fuerte. O sea, ¿qué significa? Que la humanidad está teniendo más conocimientos científicos en estos periodos, incluyendo en el medio de la pandemia, ¿no? Pero, ahí está el pero, ¿no? En poco tiempo se descubren, digamos, mecanismos o vacunas para poder contrarrestar el virus del COVID-19, pero no es suficiente la ciencia. Es importante la conciencia. O sea que mucho conocimiento está bien, pero no es suficiente. Y esto también va para nosotros que estamos en la academia o que estudiamos, ya sea un curso libre, o estudiamos una profesión o estudiamos un posgrado. Está bien avanzar en el conocimiento, pero no es suficiente el conocimiento. O sea, ir hacia lo que es la conciencia implica que no es suficiente que la Universidad de San Carlos, por ejemplo, esté formando el 75% de los servidores públicos o inclusive servidores públicos de alto nivel. Pero cuando les toca tomar decisiones, cuando les corresponde pensar en el bien común, cuando les corresponde el servicio, cuando les corresponde pensar en la ética, muchas veces como que algo pasó ahí en su proceso de formación. Entonces, no es suficiente entonces formar, ¿verdad? Solo con conocimiento, hay que avanzar más allá hacia la conciencia. Entonces, la conciencia lo que nos hace es replantearnos a nosotros mismos y replantearnos muchísimas cosas que conocemos y que podríamos conocer más. Por ejemplo, la ciencia hoy por hoy, usted puede ver, por ejemplo, con rayos X y lo que ve de un ser humano es su esqueleto. O si no, usted puede ver con rayos ultravioleta un ser humano y lo que observa es energía nada más, una silueta de energía. Y se puede también ver con rayos gamma y usted ve otro tipo de imágenes de un mismo ser humano. O sea que nosotros mismos, incluyendo con nuestros ojos, ¿verdad? No vemos todo porque no tenemos la capacidad de ver todo, porque tenemos unas limitaciones como seres humanos de ver más allá de lo que existe. Entonces, ¿sí? Entonces, en este sentido, sabemos que en nuestro entorno, ¿verdad? Hay un mundo no material, ¿verdad? Que yo prefiero no hablar mundo espiritual porque a veces uno cree que está hablando, ¿verdad? Del área de acción, en este caso de la religión, pero no. En la academia hablamos del mundo no material porque no es algo que se mire o que se pese o que se pueda tocar. Por ejemplo, hablamos del campo electromagnético, o sea, que lo que nos rodea, ¿verdad? No solo el campo electromagnético derivado de la luz eléctrica en la cual estamos expuestos o a toda
la exposición de los teléfonos, de los iPads, de las computadoras, ¿verdad? Que de alguna manera también eso incide en nuestra salud, ¿no? Si no tenemos un equilibrio. Pero también hablamos del campo electromagnético, incluso de las ondas solares que nos llegan, el sol, el planeta, el campo energético del planeta, y todo eso influye en nosotros. Recomendable es estar expuesto al sol antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. O sea, porque uno recibe la luz del sol y eso lo nutre. También sabemos que tenemos una cantidad de pensamientos que no miramos, que no tocamos, pero ahí existen. Y esos pensamientos que es nuestros, como los pensamientos que nos circulan alrededor, si son pensamientos que son pensamientos muy bondadosos o que buscan el bien de los demás, es un pensamiento que nos ayuda. O si es un pensamiento agresivo en contra de nosotros, es un pensamiento que debilita nuestro sistema inmunológico. También sabemos que somos un conjunto de sentimientos, que hay sentimientos de nosotros y sentimientos de los otros hacia nosotros. Y que ese entorno, como dice el científico Maturana, que en paz descanse en Chile, el nicho relacional que tenemos nosotros, como el nicho también ecológico, es muy importante. Si nos rodeamos de gente tóxica, también se afecta nuestra salud. Y si tenemos un nicho ecológico no proclive, que no propicia nuestro mejor desarrollo con libertad, con tranquilidad, también afecta nuestra salud, ¿sí? Y entonces, también sabemos que hay fotones de luz, pero no los vemos. Hay un montón de fotones, ¿verdad? De luz que están ahí, pero no los vemos. Incluso nuestro propio ADN, ¿verdad? Que está compuesto por moléculas, y las moléculas están compuestas por fotones, ¿verdad? Que son 1000 fotones por cada molécula, y el fotón es luz, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un campo magnético, quiere decir que todo está interconectado, ¿verdad? De alguna manera nosotros hemos tenido conciencia en ocasiones de que estamos pensando en alguien y efectivamente este alguien nos hace una llamada, nos manda un correo o lo encontramos el siguiente día, pero entonces tenemos capacidades que no hemos explorado todavía como humanidad, lo cual quiere decir que hoy por hoy estamos entrando a procesos de más autoconocimiento, aunque todos los medios de comunicación, todas las noticias, todo lo que vemos en televisión muchas veces o en Netflix o donde quiera, nos distraen demasiado, que no nos permiten una etapa de introspección, porque la introspección es la posibilidad de que tenemos de conocernos más a nosotros mismos. Por supuesto que ya hacemos uso también de las leyes científicas, como por ejemplo, toda acción tiene una reacción, dice la ley científica, pero también el pasaje bíblico dice que todo lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? O en la parte oriental del mundo, que es en la India, se dice que el karma, o sea, el karma que es causa y efecto, todo lo que uno hace tiene un efecto. También en la industria farmacéutica se dice que están los efectos secundarios, ¿verdad? Por supuesto que no solo en la medicina hay efectos secundarios, todo tiene un efecto secundario, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, incluso lo que no hago, ¿verdad? Y entonces, los científicos de la ciencia dicen que nosotros somos la ciencia, ¿sí? Que nosotros somos la ciencia, que por lo tanto nosotros, todo lo que está ahí afuera, ¿verdad? Es más bien conocernos a nosotros mismos, porque hay un campo de conciencia al que estamos expuestos en todo el tiempo. Entonces, con esta introducción, que pareciera no introducción, pero ¿cómo abordar en una hora algo que es profundamente más complejo? Entonces, uno busca conceptos, ¿verdad? Pero hay muchos conceptos, ¿verdad? Pero en todo caso, en nuestro país, no sé si en Latinoamérica, cuando alguien le pide un favor a alguien, una decisión, le dice, mire, póngase la mano en la conciencia. Y generalmente uno se pone la mano en el corazón. Pero bueno, la conciencia es más allá que el corazón. Entonces, la conciencia como un elemento importante, ¿verdad? Que lo que se ha estudiado en las últimas décadas, como un elemento importante para poder conducir instituciones, poder conducir políticas públicas, etcétera. ¿Por qué? Porque hay que incursionar al campo de la conciencia. O sea, como dice Martin Luther King, que en paz descanse, en 1960-62 en Estados Unidos,
los derechos, ¿verdad?, de los hombres y mujeres de color en Estados Unidos, ¿verdad? Dice, cuando me preguntan hacer algo, ¿verdad?, dice que el cobarde se pregunta, ¿es seguro o no es seguro? El político se pregunta, ¿me conviene hacerlo o no? Ese es el político. El que le gusta figurar y ser popular, dice, el que es muy vanidoso se pregunta, bueno, ¿esto que voy a hacer es popular? Pero la conciencia se hace la pregunta, ¿esto que voy a hacer es correcto? Esa es la pregunta. Y llega el momento en que uno debe tomar una posición, primero que no es segura, porque el cobarde siempre busca la seguridad, tampoco es una decisión política porque no estoy buscando una conveniencia, y tampoco es cuestión de imagen personal porque no es popularidad, pero que se debe tomar, y debe tomarla porque es la correcta. Esto lo dice Martin Luther King. León Tolstoy murió en 1899 en Rusia, ¿ya? Entonces todo el mundo, dice, piensa en cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Entonces, de alguna manera, todo el proceso de autoformación y formación nuestras vidas también es para cambiarnos a nosotros mismos. El mismo Einstein, que es la inteligencia humana más brillante en el siglo XX, dice, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que se crió. O sea, que alguien con un nivel de conciencia como la ira o el enojo genera un problema, no se puede esperar que alguien lo resuelva en ese mismo nivel de conciencia. Tiene que salir de ese nivel de conciencia para llegar a un nivel de conciencia distinto para poder resolver un problema generado por un bajo nivel de conciencia. En el siglo XXI se nos dice la ciencia que el pensamiento es energía. O sea, nosotros somos capaces, ¿verdad?, de inclusive de mejorar nuestra actitud y nuestra salud. Sí, solo sí, entonces nuestro pensamiento tiene una actitud, yo le voy a decir, un buen nivel de actitud. Y posiblemente voy a decir actitud positiva. Buena parte de nuestra salud pasa por una actitud positiva. Una actitud negativa, rencorosa, etcétera, afecta a nuestro sistema inmunológico. Entonces, la idea del siglo XXI dice, en el siglo XXI lo que se va a estudiar más son los pensamientos, y si queremos cambiar nosotros, cambiemos nuestros pensamientos. Usted haga un ejercicio, si algo le molesta, cambie los pensamientos en relación a lo que le molesta, y va a ver que una etapa después usted se tranquiliza. Una vez que cambia los pensamientos, llega a otro estado de conciencia. Eso es un ejercicio que podemos hacer. Y también lo que pensamos tiene eco, ¿verdad? ¿Sí? Como dice el pasaje bíblico, lo que se siembra vientos, cosechas tempestades, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso el estado de salud? Controlemos siempre los pensamientos, porque esa fábrica de pensamientos muchas veces nos lleva hacia concluir cosas negativas, y además genera emociones negativas, y eso afecta nuestro interior y también nuestro contexto. Entonces, nuestros ancestros mayas hablaron del final de los tiempos, ¿verdad? Hablaron 2012, pero es otra discusión que ahorita como que no es el momento de hablarlo, pero lo dice que lo importante es que hoy notemos que el pasado está en nosotros, ¿verdad? Porque todo lo que nos afectó el pasado puede regresar en cualquier momento en forma de pensamiento o en forma de sentimiento y cambia nuestra actitud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que el pasado no es ya pasado, el pasado está en nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado de vivir más el presente, ¿verdad? Y tratar de controlar ese pasado. Y si estamos muy ansiosos, estamos pensando en el futuro. Y otro elemento, que el futuro también genera ansiedad y puede uno afectar su sistema inmunológico si uno está demasiado pensando con temor el futuro, ¿no? Entonces, en este sentido, la ciencia dice que producimos entre 66,000 y 145,000 pensamientos por día. Pero pongámoslo que hagamos un tema, 70,000 pensamientos por día, imagínense, ya estamos hablando de 400,000 pensamientos a la semana. Manéjese usted 200 millones de pensamientos, 2 millones de pensamientos al mes. Multiplique usted la cantidad de pensamientos por los años que tiene, mire la cantidad de pensamientos que usted ha producido.
Y lo triste es que todos esos pensamientos son rutinarios. Y muchos pensamientos son tan rutinarios, ¿verdad?, que están en nuestro inconsciente, que está dando vueltas y vueltas permanentemente. Entonces hay que buscar el inconsciente, como decía en su momento Freud, como decía en su momento Carl Jung, que son los famosos pioneros de todo el tema del inconsciente y el subconsciente. Entonces, estudiarse uno mucho para ver qué tiene adentro. Eso es parte de la introspección. En el siglo XX nos dijeron que la velocidad máxima, que era medible, es la velocidad de la luz, aproximadamente, estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo, y hoy por hoy estamos hablando, digamos, de que el científico Jean-Pierre Garnier-Mallet, que tiene más de 80 años, es francés, es físico, lo que él indica de que hay algo más que tiene más velocidad que la luz, que son los pensamientos. 30 millones de veces más que la velocidad de la luz. Esto es impresionante. O sea que cuando pensamos algo no nos imaginamos, pero una velocidad impresionante. Entonces, los pensamientos se asemejan al viento, dice, son parecidos al viento, no los podemos ver o tocar, pero siempre podemos observar los resultados de su presencia. Entonces, las instituciones, tanto empresariales como académicas o políticas, hoy por hoy ya están incursionando a otro examen, que es el examen de la conciencia o el nivel de conciencia de la gente. Ya no es suficiente el IQ, el cociente intelectual. Hay instancias, instituciones que están ya incursionando a otro tipo de mediciones, porque puede ser una persona muy inteligente, con mucho consciente intelectual, pero va el pero. Quizás no controla sus impulsos y es muy delicado. Entonces, exploremos los niveles de conciencia, que es en sí la idea de hoy. O sea, digamos, científicamente, digamos, aquí hay como representantes, ¿verdad? Entonces, dicen, miren, primero hablemos de los músculos, ¿no? O sea, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un estímulo benigno, o sea, un buen estímulo, o sea, cuando su profesor, su papá o su pareja le da un buen estímulo a usted, entonces el músculo agarra fuerza. O sea, que cuando una persona está con nosotros y nos transmite un pensamiento, una idea muy positiva, o sea, agradable, pues benigno es buena, ¿no? Que hace el bien, habla bien de uno, o qué sé yo, le transmite buenos sentimientos, buenas palabras, buenos pensamientos, nuestros músculos tienden a agarrar fuerza. A la inversa, cuando lo que recibimos es hostil, el músculo se debilita. Entonces, imagínense, el sistema inmunológico también se debilita por un nicho relacional muy tóxico o por un contexto o por el nicho ecológico, lo que nos rodea, negativo, agresivo, de desprecio, de descalificación, de crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Descalificación. Entonces, y luego en el 79, esto fue en el 50, en el 79, ¿verdad? Hay otro científico que descubre que los músculos obviamente se fortalecen o debilitan en presencia de estímulos emocionales positivos o estímulos emocionales negativos. O sea que nosotros somos de alguna manera no solo físicos, sino también somos emociones, un campo de emociones, o sino un cuerpo emocional. Y eso hoy ya se llama la epigenética, que se estudia muchísimo la epigenética. Entonces, sí se cuide mucho sus emociones. Entonces, y luego lo de hoy, que es lo que a mí me interesa compartir en el tiempo que tengo, de otro científico, este es un psiquiatra, hizo un doctorado y su tesis de doctoral fue presentada y es el señor Hawkins. Él ya murió, es en Estados Unidos, murió en el 2013 y dejó muchos libros, muchas pláticas que se convirtieron después en libros. Y él indica que ante lo que es verdad, el músculo se fortalece. En lo que es falso, el músculo se debilita. Interesante, cómo el cuerpo es muy sabio. Cuando alguien no nos está diciendo sinceramente algo, nosotros nos debilitamos. Sentimos debilidad. Cuando estamos con gente que habla con la verdad en la mano, nosotros nos fortalecemos. O sea, interesante esto, ¿no? Entonces, viene el doctor Hawkins y por un espacio de más de 25 años, ¿verdad? Que se acuerdan que él es un médico, además es un psiquiatra que tiene
mucha clientela en Estados Unidos. En ese momento, cuando tenía su servicio, tenía mucha gente que trabajaba con él, y él atiende un sinnúmero de pacientes que llegaban con él para que los atendiera. Y él empieza a ver cómo diferentes personas, obviamente con diferentes cuerpos, reaccionaban distinto, ¿verdad?, a un estímulo externo, ¿verdad?, que producía enfermedad. Y a algunos no les daba la enfermedad, a otros les daba la enfermedad, a otros les pegaba más duro, a otros menos, pero él empieza a preguntarse por qué. Si estuviéramos hace unos 5 siglos en la Edad Media, nos dirían que es el demonio, ¿verdad?, que los demonios, etc. Pero es que hoy, entonces él se puso a preguntar, ¿por qué esta persona con una buena actitud positiva se enferma menos? ¿Por qué esta persona que anda permanentemente quejándose por todo, es más fácil que se enferme? Entonces él empieza a hacer esos estudios, esas observaciones, tal como lo pide el método científico, ¿no? El método científico lo pide, muestra, observación, experimentación, datos y todo. Es el método científico. O sea, hay formas de sacar información y se puede, en este caso, medir. Entonces, él concluye de que se puede calibrar la conciencia, y él se dedica por muchos años a teorizar, y la tesis doctoral la hace con eso. Sus primeros 2 capítulos de tesis está lleno de fórmulas que la verdad que quien no estamos acostumbrados a ese mundo de las matemáticas y de fórmulas, nos cuesta muchísimo entenderlo. Pero él dice, hay una explicación científica, ¿verdad? Además de eso, imagínense hasta dónde llegó, que se puede calibrar la conciencia de una persona, de un libro, de una filosofía, de una organización, ¿verdad? Porque todo lo que se hace tiene un sello de conciencia, todo lo que se hace tiene un nivel de conciencia, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir que no solo es importante hacerlo, sino es importante el nivel de conciencia con que lo hacemos. O sea, todo lo que hacemos es importante, pero es también importante que es el nivel de conciencia. Si nosotros, por ejemplo, hacemos algo por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, el nivel de conciencia es muy elevado, ¿no? En cambio, si lo hacemos esperando algo a cambio, ya es otro nivel de conciencia. Y muchas cosas se nos caen porque no tenemos un elevado nivel de conciencia. Entonces, se pueden calibrar personas, ideologías, organizaciones, posiciones intelectuales, ¿no? Y entonces él dice que hay campos atractores que determinan la conducta humana. O sea, por ejemplo, una persona que está en un estado emocional de alegría, imagínense a cuánta gente atrae. Pero una persona que está en un estado emocional de odio, por ejemplo, en lugar de atraer, repelen, o sea, no atrae nada, ¿no? O si no, atrae a los mismos que están en el mismo sistema de conciencia, atrae a los mismos que están en el nivel de conciencia. Entonces, por eso se dice que cada oveja busca a su pareja, dice un dicho, ¿no? Pero claro, sí. O otro dicho que dice, Dios los crea y el diablo los junta, dicen por ahí también, ¿verdad? Entonces, y otros dicen que uno atrae los semejantes, ¿verdad? Dice, ni modo. Por otro lado, dicen que los semejantes se atraen y que los opuestos también, bueno. Pero en fin, eso tiene sentido porque son dichos, pero que tienen lógica explicativa. Entonces, en este sentido dice que hay 2 niveles. Un nivel que es eminentemente negativo, ¿verdad? O sea, energía muy baja, ¿verdad? Donde hay niveles de conciencia muy bajos y niveles de conciencia más altos. Entonces, los va explicando, los va expresando, pone ejemplos, ¿verdad? Y entonces, así es el cuadro que hace al final en su tesis, donde hay calibraciones, o sea, que todos vibramos un nivel de conciencia, o sea, digamos, todo lo atraemos dependiendo del nivel de conciencia. Por lo tanto, la conclusión es que todo lo que llega a nuestras vidas, nosotros mismos lo estamos llamando. Entonces, no vale decir que qué mala suerte tengo, ¿no? O no vale decir por qué siempre atraigo ese tipo de personas. Porque a mí no me funciona siempre. No hay que preguntarse el por qué, sino el para qué me está pasando esto. Porque si esto me está pasando es para que yo tome conciencia. O sea, algo me está diciendo lo que me rodea. O sea, todo lo que me rodea es mensaje para mí. Todo lo que pasa en mi vida, lo que me ha pasado, lo que me está pasando,
es un mensaje para mí, porque estamos ante un universo que es tremendamente participativo. Incluso le voy a decir, la ciencia dice, estamos ya en un universo que es vivo, un universo que está vivo. Uno cree que solo estamos vivos, no, todo está vivo, porque tiene un nivel de energía. Los fotones están por todos lados, ¿no? Entonces nosotros absorbemos todo el entorno, todo lo que está tiene que ver con nosotros. Entonces dice, están los niveles que son positivos y los niveles que son negativos. Por supuesto que esta presentación yo la pongo a disposición para que alguien quisiera leer con más exactitud, ¿verdad? E inclusive, qué visión de la vida, por ejemplo, tiene una persona que está en un estado negativo. Por ejemplo, hablemos de un estado negativo, por decirlo así, una persona que esté en permanente estado negativo de sufrimiento, ¿verdad? O sea que su visión de la vida es trágica, todo es trágico, o sea, aquí no se puede, aquí todo es difícil, aquí es imposible, todo el tema del sufrimiento, y siempre echándole la culpa a otros, que a la familia, que a quien sea, ¿verdad? Y luego su emoción es que vive un sentimiento de remordimiento, de culpa, y su proceso permanente es que vive desalentado, o sea, no tiene aliento para vivir, no tiene energía para vivir. Entonces, pero ahí el cuadro uno puede ir leyendo poco a poco, ¿no? Sí, hay personas que están en permanente estado de culpa y siempre andan culpando a los demás. Otros en estado de apatía, entonces andan desesperados por cualquier cosa, ¿verdad? O sobre todo el tema del miedo, andan en permanente ansiedad. O sea, si usted tiene mucha ansiedad, pregúntese, ¿a qué le tengo miedo? El miedo presente como el miedo inconsciente, el miedo pasado que está ahí, y hay que como sanar ese miedo. Entonces, cuando se calibra la conciencia, le dice que hay niveles que son destructivos, que son los, dice David Hawkins, que son los que estamos hablando del nivel 200, ¿verdad? O sea, él calibra. Entonces, son los destructivos. ¿Qué significa? Que uno entra en una dinámica destructiva de sí mismo, destructivo de los demás que le rodean y destructivo inclusive de lo que hago, del proyecto que tengo, o si es un proyecto de matrimonio, un proyecto académico, un proyecto político, un proyecto económico. O sea, uno puede destruirlo porque su nivel de conciencia está muy bajo. Entonces, él empieza a acuñar. Por ejemplo, el nivel más bajo es vergüenza. Imagínense a alguien que se siente avergonzado de todo. Imagínense, hay personas que se sienten avergonzadas, viven avergonzadas. Se sienten un despojo de la humanidad, se sienten nada, o sea, tienen vergüenza hasta de sí mismos. Miren, ese nivel de conciencia muy bajo. Con eso no se puede avanzar mucho en la vida. O el nivel de culpa que tiene 30, igual, sentimiento de remordimiento, sentirse mal, que todo es error mío, el autoodio, ¿verdad? Los demás son malos, en fin, todo ese sistema de culpa, ¿no? Y mucho cuidado porque nuestros sistemas sociales y nuestros sistemas incluso religiosos muchas veces nos han inculcado el sentimiento de culpa, por nuestra culpa, por la gran culpa, por recontraculpa. Entonces, como que científicamente, o sea, el nivel calibrado de energía, el sentimiento de culpa es muy bajo. Es más, si cometimos errores, los cometimos. Hay que asumir las consecuencias, eso sí, pero la culpa ¿para qué? Ya pasó. Tampoco culpar a los otros. No sentirme culpable, yo lo hice, al final reconocerlo y avanzar. La vida con culpa no, igual con vergüenza, no llega lejos. Igual la vida con apatía, que es un nivel también calibrado de ¿cómo se llama? De conciencia baja, ¿no? O sea, que el no puedo, ¿verdad? El estar siempre no asumiendo las responsabilidades, ¿verdad? Como que a nadie le importo yo, y entonces el tema de la apatía, digamos, como un mal consejero, ¿verdad? Interés, aunque yo diga, yo pienso que me va a ir bien, yo pienso que voy a hacer esto, yo pienso que, en fin, pero si yo tengo un nivel de energía bajo, que es el nivel de la vibración, lo que siento es apatía, pues no logro, digamos, encontrar lo que quiero, ¿no? Y luego el otro nivel, me estoy pasando muy rápido porque como el tiempo es corto, ¿verdad? Y yo lo que quiero es darle un poco más como pinceladas para que ojalá que ustedes están más interesados, pues obviamente, pues esto ayuda muchísimo, porque esto no es para contestar un examen y sacar 100 puntos, ¿no? Porque el nivel de conciencia no es un examen. El nivel de conciencia se gana todos los días o se pierde todos los días, porque estamos nosotros siempre supeditados
a una cantidad de pensamientos y emociones y contextos que nos pueden contribuir a bajar el nivel de conciencia o subir el nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, una persona que está siempre en sufrimiento, que tiene mucha depresión, tristeza, se siente como perdedor, muy triste, ya no puedo seguir, yo creo ya es suficiente, es delicado, ¿no? Con eso también una impotencia, una desesperación. El nivel 100, que es el miedo, que según David Hawkins, la emoción miedo es uno de los más peligrosos. Yo estudié sociología, estudié antropología, estudié ciencia política, el poder, y poco a poco me fui dando cuenta que el mundo, los que han diseñado este mundo, las élites mundiales, han diseñado este mundo con el tema del miedo, o sea, el recurso del miedo. Nos meten miedo incluso en incluso programas de televisión hechos para eso, o medios de comunicación hechos para eso, siempre repitiendo la misma noticia negativa. Cuando comenzó el COVID, por ejemplo, yo ya había incursionado estas lecturas y yo me hice la promesa desde que comenzó el COVID hace más de un año. Yo no vi televisión, yo no vi incluso todos esos mensajes que ponían, porque yo ya sabía que eso lo que hace es bajar el nivel de defensa de uno, ¿no? De hecho, hasta hoy día aprendí a no tener exposición a noticias de estas amarillistas, porque al final eso le afecta a su sistema inmune. Tampoco quiere decir que usted se aísle del mundo, tampoco no quiere decir que no sepa qué está pasando, pero lo importante es no dejarse influir por eso, ¿no? Porque uno ve si este mundo es peligroso, ¿verdad? Y entonces está preocupado permanentemente. Si la preocupación le ayudara a resolver el problema, pues yo diría, démosle un premio al que se preocupa más. Pero no, la preocupación no le ayuda, o sea, tiene que ocuparse en buscar la solución, ¿no? Entonces, una persona muy celosa es porque tiene miedo a quedarse sola, ¿no? Una persona ansiosa, vigilante, el jefe controlador, ¿verdad? Tiene miedo de que, en fin. Entonces, todo esto hay que revisarlo de nosotros. Luego, el deseo, que es calibre 125, increíble, ¿verdad? O sea, todo ese deseo de tenerlo todo para sí mismo, de obtener más y más, lo que él quiere más y más y tenerlo, ¿verdad? Y uno quiere todo para ese deseo, también es un nivel de energía muy bajo. Quien está en ese nivel es posible que cometa grandes errores porque toma atajos por obtener lo que quiere en poco tiempo, en fin, el nivel 150, que es el de energía, digamos en este caso la ira, que también es un nivel muy bajo, o sea, el irritable, el explosivo, el amargado, el resentido, el que se gusta vengarse. Incluso hay un montón de ideas que aparecen por ahí, por ejemplo, dice, la venganza es dulce, toda la gente habla de todo eso, ¿no? Y que algún día me lo va a pagar. Entonces, esa ira, ese deseo de ira, esa emoción de ira también calibra y deteriora todo el sistema inmunológico. Por supuesto, ya cuando uno estudia más eso se da cuenta que hay sistemas que hacen es enojarlo a uno. Incluso hay personas que buscan enojarlo a uno porque ya se demuestra científicamente que una persona enojona le consume a usted su energía. Eso llamamos de personas tóxicas, ¿no? Ambientes tóxicos, instituciones tóxicas, o qué saber, amistades tóxicas. Le consumen, ¿por qué? Porque científicamente le dicen a uno de que la molécula tiene fotones y los fotones es luz. Entonces, el enojón, el que está siempre criticándole, a usted le disminuye. Cuando usted tiene miedo, usted le ofrece a esta persona, le quita los fotones. O sea, en otros lados le llaman vampiros energéticos o qué sé yo. Usted, esto no es mental, simplemente acérquese a una persona enojada y va a ver que a la media hora usted está débil. O acérquese a una persona que tiene un sentimiento de envidia o de rencor, acérquese y se da cuenta que le debilita. Haga lo contrario, acérquese a una persona alegre, una persona respetuosa, y usted siente un nivel de energía muy bonito, ¿no? O sea, entonces, ya no, como dice el dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del estado emocional en que vive la persona, o el ambiente, o el contexto, una institución, un país, o etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el nivel 70, el nivel de orgullo, que está bien, el orgullo está bien, pero está mal. O sea, el orgullo todavía, porque con orgullo alguien se sale de su nivel, digamos, de deterioro, ¿verdad? Pero también es delicado, porque si uno se deja llevar por el orgullo, ¿verdad? Sobre todo sentirse siempre superior a los demás, querer ser mejor que los demás, ¿no?
siempre demostrar que gana. Entonces eso, el orgullo también es peligroso, porque por orgullo se pelea la gente, por orgullo también se divorcia, por orgullo también hace guerras. El orgullo no es tampoco buen consejero. Entonces, ahora vamos a los niveles que son constructivos, que son de 200, el nivel de 200 para arriba, ¿sí? Ahí hablamos de otro nivel de energía. O sea, en el año 1980, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Que solo el 22% de la población estaba en el nivel calibrado de 200 para arriba. O sea que 78% estaban en el nivel de conciencia bajo, destructivo. Imagínense qué significa eso. Impresionante. Y aquí el nivel de conciencia obviamente no tiene que ver con el sistema económico o social de la persona. Podría ser que una persona con recursos económicos muy altos tiene un nivel de conciencia muy bajo. Y puede ser que una persona, inclusive, que no tiene recursos económicos y que no es estudiado y no tiene estudios universitarios, tenga un nivel de conciencia y no es que tal vez, es que sí, tiene un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? O sea, aquí no hablamos, digamos, de apellido o de condición económica y social. Hablamos del nivel de conciencia de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo ir construyendo nuevos niveles de conciencia en nuestras vidas? La línea base, o sea, lo mínimo es el coraje, o sea, cuando la gente dice ya basta. ¿Recuerdan ustedes la señora Parker en Estados Unidos? La señora Parker en 1960, ¿se acuerdan ustedes? La señora Parker era una mujer de color. Ustedes saben que en Estados Unidos existían en los años 60, en el transporte, en el tren, solo se podían subir los blancos y ocupar un espacio en el tren, un lado, y los de color, otro lado. Y la señora Parker, después de trabajar 8 horas o más horas y preocupado por su familia, llegó al tren y no había lugar en el lado del tren donde solo iban los hombres y mujeres de color. Y entonces ella, cansada, se sienta en el lugar donde iban los hombres blancos, por decirlo así, mujeres blancas, pero había muchos lugares ahí. Entonces ella se sienta y la seguridad del tren la saca a la fuerza y la empuja fuera del tren. La señora Parker dijo, basta, hasta aquí. Ustedes pueden meterse a Google, pongan ahí señora Parker y aparece la señora con una mirada noble, de respeto, ¿verdad? Le toman la foto como presidiaria y esa foto circuló por todo el estado de Estados Unidos y eso generó un movimiento social de defensa de los derechos de los, en este caso, de los hombres y mujeres de color. Interesante, cómo una persona con nivel de conciencia puede incluso hacer un cambio en una sociedad. Cómo una persona con un buen nivel de conciencia puede hacer un cambio en esa institución, en esa familia, en ese partido político, inclusive en ese estado, que a veces la gente que llega ahí a tomar decisiones no tiene buen nivel de conciencia. Increíble, una sola persona. Eso es impresionante, ¿no? Cuando uno mira el comportamiento de un nivel de conciencia, ¿no? Luego está la neutralidad, que significa un nivel también mejor, ya constructivo, ¿verdad? Donde uno prácticamente ya no está compitiendo con nadie, tampoco está criticando a nadie, sino simplemente uno acepta la vida tal como viene, la agarra, porque pasó lo que pasó, o sea, pasó un accidente, bueno, tranquilo, pasó eso. Y además el accidente pasa porque uno mismo está trayendo, increíble, ¿verdad? Está trayendo esa posibilidad, o un divorcio, o el despido de un trabajo, o una separación con una amistad, etcétera, etcétera. O sea, ahí la neutralidad, como decir, bueno, pasó, y ¿qué vamos a hacer? Ahora hay que seguir, avanzar. Entre más aceptamos lo que nos pasa, lo negativo, pues si no lo aceptamos, entonces sufrimos mucho. Y luego la voluntad como el 310, o sea, prácticamente alguien que es amable, quiere ayudar, trata de servir, o sea, la voluntad de, ¿verdad? Aunque no pueda, pero está disponible, aunque no tenga los recursos para dar, pero está disponible. Luego el nivel de aceptación, ¿verdad? La vida está, ahí está, ¿verdad? Uno cumple con lo que hace, se siente conectado con todo, ¿verdad? Escucha a un pajarito, lo escucha, estoy en Baja Verapaz, veo la luna, o estoy aquí en la capital, veo el sol, me siento admirado por las plantas, por las mascotas, estoy conectado con todo, me siento bien, ¿verdad? Entonces, esa aceptación de todo lo que viene, ¿verdad? Incluso todo tiene un sentido para uno, incluso hasta lo malo es bueno porque es una lección para uno, ¿verdad? Luego, el nivel de razón, que son los que nosotros en la academia, pues apostamos, que debemos ser muy racionales, ¿no?
o sea, los que creemos en la ciencia y creemos en la filosofía, en la medicina, en la lógica, o sea, buscarle siempre explicaciones lógicas, buscarle soluciones a los problemas nacionales desde la academia, desde la razón, calibra 400, ¿no? O sea, es bastante. Y aquí, ya imagínense a alguien que esté en un estado emocional permanente de amor, comenzando el amor a sí mismo, porque dicho está que quien no se ama a sí mismo encuentra gente que no lo ama. O sea, condición número uno para encontrar una persona que lo ame a uno es amarse a uno primero. O sea, nadie, prácticamente aquí estamos, que uno recibe lo que da. En estos términos, uno recibe lo que da. ¿Qué es lo que usted da? Eso recibe. Y si alguna vez está recibiendo cosas que no le gustan, pregúntese qué está dando. O sea, cuando digo doy, no me estoy refiriendo a aspectos materiales, o sea, me refiero a aspectos que no son materiales, o sea, doy respeto, me dan respeto, ¿verdad? Yo doy amabilidad, me dan amabilidad. Yo doy esperanza, recibo esperanza, ¿no? Yo doy, qué sé yo, confianza, recibo confianza. Así puedo ir, pero si yo doy algo, eso recibo. Si soy mal pensado, piensan mal de mí. Si yo critico, me critican. Si yo miento, me mienten. O sea, eso hay que revisar. Entonces, el amor es todo un conjunto, digamos, de situaciones que no es fácil. Y hay muchos obstáculos para que uno ame toda la vida, ame a todo el mundo, a todo el ser vivo, etcétera, ¿no? Bueno, la alegría, imagínense un nivel alto, un alto nivel de energía muy alto, de conciencia, la alegría. ¿Quién no quiere estar con alguien que esté en paz, que esté alegre? Eso es impresionante, ese nivel de conciencia es muy elevado. Por ejemplo, aquí tengo una foto, si ustedes quieren ver, son experimentos que se han hecho, ¿verdad? Y todo depende del nivel de conciencia. Aquí está el señor, es un vagabundo, está ahí vive, digamos, ahí tiene sus cositas, algo está haciendo, como que está escribiendo algo, miren cómo está vestido. Entonces dice, ahí está, todo está ahí, pero depende quién lo mire. Alguien, por ejemplo, que está en un nivel muy bajo, ¿va? ¿Sí? De conciencia, va a decir, ¿cómo permiten que esta persona sucia que esté ahí, quítanle de ahí? Pero si alguien está en un nivel de culpa, de conciencia, ¿verdad? Lo primero que piensa es, algo está pagando este vagabundo, puede estar así. O no educó a sus hijos, o traicionó, todo el mundo buscando la culpa. Pero si esa apatía le vale, o sea, me vale, o sea, no es posible ayudarlo, ni lo voltea a ver. Pero si la persona que mira está en un estado emocional más permanente de sufrimiento, ¿verdad? Lo ve como un tema trágico, como sin amigos, desamparado, ¿verdad? Pero si el que lo mira está con un temor o miedo, dice, no tengan cuidado ustedes porque este señor ahí algo puede hacer. No se acerquen, tengan mucho cuidado. Mire, todo depende del nivel de conciencia con que uno mire las cosas. Por eso se dice que para ver las cosas distintas hay que cambiar la forma de mirar. Pero imagínense a alguien que esté en un nivel de razón, que está arriba de 400, ¿verdad? Empieza a hacer reflexiones de que el sistema económico, el sistema político, el sistema social, este sistema donde vivimos en este país, es un sistema que tiende a despojar a mucha gente que terminan como vagabundos. Entonces yo empiezo a hacer reflexiones, o escribo un artículo, o escribo un libro sobre el tema de la pobreza multidimensional, y empiezo a explicar porque yo digo, algo tengo que hacer por esto, por lo menos una reflexión, y si soy un periodista salgo a relucir algo que es una contradicción del sistema. Pero si yo, por ejemplo, tengo mucho amor a la gente, entonces lo que hago es buscar cómo ayudarle. Aunque sea en algo, lo ayudo. O sea, esto es el nivel de conciencia. Muchas noticias y muchos comentarios, muchos artículos que se escriben con nivel de conciencia bajo. Entonces, por supuesto, yo no les aconsejo que lo lean porque usted se contagia de eso, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que es el alto nivel de conciencia expande, todo lo expande. Es como ¿se acuerdan ustedes de lo del rey Midas, que nos contaron que el rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro? Pues, pero digamos que es una forma de hablar. Pero también tenemos un montón de ejemplos que cuando un campesino ama a sus vacas, ama a sus chivitos, o ama a sus qué sé yo, sus animales, o ama a su campo, o su milpa, o su cultivo, su tomate, lo que sea, lo que siembra le sale más frondoso, ¿verdad? Pero aquel hombre que siempre está reclamando o está siempre quejándose, hasta la misma
planta no se desarrolla. Interesante, ¿no? O sea, cuando usted tiene una planta en la casa, unas flores, le habla, les da cariño, las plantas también florecen, ¿no? O sea, entonces dice, cuando su nivel de conciencia es elevado, buen nivel de conciencia, usted expande todo lo que encuentra en su vida. Abre oportunidades para los otros y oportunidades para usted. Pero si su nivel de conciencia es muy bajo, se contrae. Incluso lo poco que obtiene lo disminuye, ¿no? Cuando dice el pasaje bíblico de que al que tiene más se le dará, y al que tiene menos se le quitará, yo pasé 20 años diciendo, ¿y esto qué significa? Hasta que voy entendiendo que el que tiene un nivel de conciencia elevado, pues todo le favorece. O sea, le fluye la salud, le influye la amistad, le fluye el trabajo, incluso le fluye todo, porque el nivel de conciencia. Entonces uno dice, entonces la educación, el estudio me da un mejor nivel de conciencia. Pues sí y no, habría que ver en qué medida logramos tener un mejor nivel de conciencia, ¿no? O sea, cómo nosotros también cultivamos nuestro nivel de conciencia. Esto es el objetivo de esta conferencia, o sea, de la ciencia a la conciencia. O sea, no significa que dejemos la ciencia, no. Demos un paso más, también démosle plano a la conciencia, porque la conciencia científicamente la que expande, la que hace más grande un país, lo que hace más grande una institución, lo que hace más grande una familia, ¿no? Con gente con más conciencia en el poder político, con más conciencia en la academia, con más conciencia en la justicia, con más conciencia, etcétera, en la salud, etcétera. Porque uno puede tener 2 o 3 doctorados, pero un bajo nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo buscar un equilibrio en la vida? Y la conciencia, como decía, no es un título que uno obtiene y lo cuelga en la pared. No, la conciencia es algo que uno consigue todos los días y que puede ser que uno lo pierda todos los días. Es una permanente búsqueda, permanente, porque uno, como naturaleza humana, como que está hecho a pensar mal de los demás. Entonces hay que tratar de controlar ese pensamiento negativo y procurar ponerle un pensamiento más positivo. ¿Verdad? Cuando hacemos un análisis, primero pensamos en los defectos de la gente en lugar de pensar en sus cualidades. Entonces tenemos una tendencia, no sé de dónde viene eso. Los estudiosos le llaman el ego colectivo negativo. O sea, tenemos un ego colectivo, entonces todo el mundo piensa así, yo también, ¿no? Bueno, todos los niveles. Lo interesante en este caso de la calibración de la conciencia es que como una persona que tenga un buen nivel y elevado de conciencia, ¿verdad?, neutraliza a un montón de gente con bajo nivel de conciencia. ¿Qué significa? Que usted tiene un buen nivel de conciencia y entra a un grupo que están discutiendo y están malhumorados, usted entra y es capaz de neutralizar y equilibrar el bajo nivel de conciencia, o sea, los absorbe. Por eso se dice ahora que lo más importante en la salud es que usted tenga confianza en su médico, porque la confianza en su médico a usted le permite, digamos, generar una energía más positiva, ¿no? Entonces, en todo funciona así. O sea, lo que es calibrado energéticamente más elevado le da mucho poder, ¿verdad? Y cuando hay nivel bajo, usted se hace respetar a la fuerza. O sea, quiere decir pues que se impone el respeto. Mira, que tenga usted un nivel elevado de conciencia, el respeto no se impone. Eso es espontáneo, es legítimo, se gana y la gente le reconoce su espacio. Y entonces, ahí está, digamos, la pirámide que se hizo en 1978, 1980, imagínense. El gran grueso de la población mundial está en niveles calibrados bajos de conciencia. Y si uno quisiera científicamente demostrar que entre más bajo el nivel de conciencia, más conflictividad, más problemas, más violencia intrafamiliar, más robo, más lo que sea. Entre mejor nivel de conciencia en un pueblo, una familia, una institución, menos conflicto, más armonía y por lo tanto más paz y por lo tanto en un país puede ser más desarrollo económico. Pero cuando uno está en niveles bajos, entonces la conflictividad incrementa. Increíble que esto ya es un nivel, obviamente, de ciencia que calibra la conciencia, ¿no? O sea, quiero decir que hay una persona que por allá en un municipio sea muy pobre, no tiene incluso asegurado su comida al mes, pero es una gente que tiene un nivel de conciencia muy elevado, pacífica, no ofende a nadie, increíble, ¿no? O sea, ¿no? Y puede
ver gente que está haciendo dinero a expensas de quitarle la vida a otros o mintiendo o engañando. O sea, entonces está detonando un campo de energía negativo, destructivo, ¿verdad? Aunque lo veamos, qué sé yo, físicamente con un montón de entornos que, oh, qué bien vive, qué gente de bien, dice, pero uno no sabe, ¿no? O sea, entonces aquí el científico calibra la conciencia. Miren, ahí está Sigmund Freud, que tiene casi 500, ¿verdad? Interesante. Descartes, que es un filósofo, 500, Gandhi, que conocemos en la India, 700, ¿no? La Madre Teresa, que aparece también con impresionante, 700, ¿no? Pero todo se puede calibrar, ¿no? Obviamente, las figuras espirituales del planeta, como Buda, Jesús, Krishna, ¿verdad? O Mahoma, por ejemplo, Jesús, Buda y Krishna son 1000, que es la escala superior, 1000, digamos. O sea, personas que tienen un 1000 nivel de conciencia son capaces de contrarrestar negatividad donde quiera que vaya. Es capaz inclusive de crear un ambiente, un campo energético favorable para que la gente se estabilice de su enfermedad o de su estado emocional. Increíble. Esto, ¿no? Y luego se calibran también las religiones, ¿verdad? El budismo como el que se mantiene más, con mejor calibración, ¿verdad? Los que venimos del mundo de la tradición cristiana, pues uno se siente a veces incómodo a ver esta diapositiva. En el siglo IV prácticamente bajó a 300, después de tener casi 1000 al principio, y luego hasta hoy día el cristianismo no ha subido como quisiéramos, porque en nombre de Dios hubo guerras, en nombre de Dios se condenó a la gente, en nombre de Dios se despojó, etcétera. Entonces ahí se confundió el elemento espiritual al elemento puramente de estructura de poder, ¿no? Bueno, el islamismo, que sabemos, ¿verdad? Hay niveles también bajos de islamismo, como la expresión jihad, que es la expresión más baja de conciencia, el Corán muy elevado, por cierto, también. Bueno, y la humanidad, en el caso del... interesante es el nivel de conciencia de la humanidad. En el 2004 estábamos en 207. Quiere decir que la humanidad en el 2004 subió un nivel de conciencia constructivo positivo. En el 95 aún estábamos en el 203, era positivo. Pero miren, en 1989 estábamos en 190. Ahora ustedes están viendo en el planeta un montón de expresiones de población que está aumentando su nivel de conciencia. Eso, si quieren, en otro momento podemos hablar qué está pasando en el planeta y en el universo, de que el nivel de conciencia de la población está incrementándose, ¿no? Está mejorando. Y por eso uno encuentra todo un mundo muy convulsionado, porque las élites mundiales, las élites regionales y las élites nacionales saben perfectamente que entre más conciencia de la gente son capaces de cambiar los sistemas. Entonces, están reaccionando en el sistema político, en el sistema económico, el sistema social, para ir generando más caos, porque el caos produce miedo, y el miedo disminuye el nivel de conciencia. Tener una población temerosa va a quitarle su energía positiva y se mantiene en un nivel bajo de conciencia. Entonces, obviamente, si usted quiere debilitar a una persona, pues métale miedo, ¿verdad? Es una manera sutil de mantenerlo dominado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que avanzar hacia elementos nuevos, ¿verdad? Como decía Facundo Cabral, que murió en Guatemala, que si la gente supiera que ser bueno es un buen negocio, dice, sería bueno por negocio, ¿verdad? O sea, lo compasivo, ¿verdad? Incluso su introspección permanente, o sea, tratar de conocerse más a uno mismo. En fin, la presentación tiene mucho más, ¿verdad? Interesante, las leyes de la conciencia, tomar conciencia que todos estamos conectados, o sea, lo que damos, recibimos. Si yo envío buenas intenciones a alguien, pues también eso me regresa, y al revés también, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos sujetos a muchas creencias y nuestros pensamientos negativos que si los mantenemos, eso tiene efecto sobre nosotros, ¿verdad? Lo mismo Gandhi lo dijo en su momento, Gandhi en la India: observe sus pensamientos porque van a convertirse en palabras, observe sus palabras porque se van a convertir en acciones, observe sus acciones porque se van a convertir en hábitos, y observe sus hábitos porque se van a convertir en su carácter, y observe su carácter que se va a convertir en su destino. O sea que
esos dichos populares de que el que nació para maceta no pasa del corredor, o genio y figura hasta la sepultura, o el que nace para tamal del cielo le caen las hojas, son dichos populares que implican que son niveles bajos de conciencia, que no hay modo que uno salga de ahí, ¿verdad? Y que hay que avanzar hacia niveles, digamos, de conciencia más elevados, sobre todo el nivel puramente de amor, que dice David Hawkins, que el amor a veces se le ve como una emoción, en realidad es que el amor es un estado de conciencia, una forma de estar en el mundo, una manera de verse a sí mismo y una manera de ver a los demás, el amor como un estado emocional de constructivo, etc. Entonces, todo lo que uno eleva, pues lo hace a un nivel de conciencia elevado. Entonces, en este sentido, pues yo agradezco muchísimo, ¿verdad?, el que me han dado la oportunidad de estar con ustedes, pues de compartir esto, pues deseo que algo pues haya quedado, una inquietud por ahí. Al final, o sea, que concluyo que buena parte de la salud depende de nosotros. Entonces, los más ilustrados en el sistema de salud dicen que el 60% está en nuestras manos y el 40% está en la ciencia, están en los profesionales de la salud. O sea, que nosotros podemos muchas veces contribuir a mejorar nuestro sistema de salud. Así que muchísimas gracias por su tiempo, agradezco su paciencia y estoy para servirles. Muchas gracias, doctor. Estuvo para mí fascinante esta vinculación que usted hizo entre la ciencia y la conciencia, y como autoridades, tanto universitarias y las demás índole, tenemos que tener ese punto de balance entre lo bueno y lo malo, los sentimientos que también influyen en nuestro entorno, y un sinnúmero de conocimientos que hoy nos transmitió, doctor. Es importantísimo ese tema para poder desarrollar nuestras actividades desde el ámbito donde nos encontremos. Yo considero que es importantísimo profundizar más estos temas que son importantes, que a veces en la currícula de las diferentes carreras no hay mucho de estos temas que serían importantes, y pues de analizarlos y que son buenos. Y ahorita con toda esta información que usted nos proporcionó, hasta la idea de crear un diplomado específico en todos estos temas que son importantes, lo voy a socializar con su persona para que podamos pues trabajar un proyecto académico de este índole, porque sí me parece importante el tema de la conciencia, que es muy importante en estos tiempos, ver cómo nos ha influido también la conciencia en el tema de COVID. Entonces sí es importante. Usted ha tocado algunos temas que tenía que ver con el miedo, pues es la paz, es un montón de sentimientos tan importantes, tanto los sentimientos negativos como los positivos, pero sí me parece sumamente importante y agradecido por este cúmulo de conocimientos que hoy nos compartió. Y es el momento, voy a pasar en este momento a la fase de preguntas. Hay unas preguntas en el chat y algunos comentarios, se lo voy a transmitir, estimado doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos escribe Tomasina Ripoll desde República Dominicana, pregunta: ¿a quién corresponde el modo de producción de conocimiento dominante con la racionalidad de la vida moderna? Sí, bueno, yo podría decirle que las élites mundiales influyen en la forma de pensar de la humanidad. Y las élites regionales, también las élites nacionales. O sea, muchas ideas que circulan vienen producidas desde ahí. O sea que muchas creencias, muchas formas de pensar vienen de ahí. Por eso ahora se llama, en la ciencia decimos, hay que avanzar hacia la descolonización. O sea, ¿qué significa? Quitar los constructos. ¿Qué significa constructos? La forma en que me enseñaron a ver, la forma en que me enseñaron, o la forma en que aprendí. Hay un montón de cosas que inconscientemente los fui absorbiendo por el sistema que está ahí y no me doy cuenta que estoy siendo manipulado. Por ejemplo, nadie sabe, por ejemplo, que tenemos 3 poderes. Número 1, el poder de la respiración. No es de aprenderlo. Utilice su respiración. Cualquier emoción negativa, respire. Sienta su respiración, el poder de esa respiración. ¿Por qué? Porque al respirar usted recibe la vida. Incluso el pasaje bíblico dice que Dios hizo a Adán y le dio el soplo de la vida.
sea, el soplo de la vida, el poder, por ejemplo, de la respiración. O puedo yo decirle el poder de la meditación. La meditación consiste en que usted baja su nivel de producción de pensamiento, se relaja, trate de no pensar. Meditar es un espacio de relajamiento. Relájese, encuentre un lugar de paz, váyase todos los días un momentito fuera del bullicio, o si va fuera, o sea, cerca de las plantas. Cuando se relaja, usted contribuye a la tranquilidad de sí mismo y el entorno. Es el poder de la meditación. Podemos hablar del poder de la intención. Tenemos muchos poderes nosotros, pero la élite dominante ni siquiera nos enseñan eso. Por eso dice el director Julio Smaller que en las universidades o en la academia esto no se habla, esto no se enseña, ¿verdad? Porque muchos sistemas educativos están hechos a imagen y semejanza de las élites que dominan. Igual los sistemas políticos, los sistemas económicos, incluyendo los sistemas religiosos. Pero bueno, qué bonito ver que alguien está ahí de República Dominicana. Muchas gracias. Sí, doctor, voy a seguir con los mensajes en la bandeja del chat. También Malena Blanco Acevedo manifiesta: amarse uno primero, hermoso, dar y tratar a los demás como quieres ser tratado, aunque no recibas igual, porque no todos piensan igual, pero da mucha paz. Muy interesante el tema. Muchas gracias, doctor. Estos son mensajes. Voy a seguir con los mensajes. Serengeti Aguirre habla: se trata de saber controlar nuestras emociones si estamos en sintonía y armonía con el universo, y todo fluirá de la mejor manera, porque si estamos con preocupaciones generamos más preocupaciones y así sucesivamente. Otro mensaje en el chat. Elizabeth Ruano: es excelente, muchas felicidades, doctor Ruano. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Jorge Alvarado: gracias, doctor Jorge Ruano, por el tema tan fundamental para el actuar con conciencia, para el ejercicio profesional y el diario vivir en la familia y la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge, por el tema tan fundamental para el actuar como conciencia, para el ejercicio de cualquier trabajo. Sí. Ahorita le estoy siguiendo leyendo los demás informaciones que mandan. Preguntas. Germán Isolyac dice: doctor Ruano, desde su perspectiva, ¿cuál es el nivel de conciencia que tiene la Facultad de Medicina o el gremio de médicos ante la pandemia? Bueno, es interesante. Tendríamos que, creo yo tampoco voy a mentir, no he estudiado. Sí sé que hay gente que ha estudiado para medir el nivel de conciencia, incluso un libro, sí, y no digamos de una facultad o de un sistema de salud, ¿verdad? Habría que verlo. Creo que lo que calibró el doctor Hawkins para mí fue... Yo trabajé como 7 años en Naciones Unidas y yo pensé en Naciones Unidas que calibraba muy alto, y cuando el doctor Hawkins calibra la Organización de Naciones Unidas salió con un nivel bajo. Yo dije, wow. No, eso para mí fue... entonces, bueno, pero en todo caso, no quiere decir que la conciencia se midió y ahí está. O sea, la conciencia es variable. Ojalá que todo esto, como dice el doctor Ismael, Ismael, todo el tema de COVID también a nosotros nos esté generando un cambio de conciencia, ¿verdad? Sí, va. Hoy ya conciencia de lavarnos las manos, conciencia del distanciamiento, conciencia de la mascarilla, conciencia de cuidar nuestra salud, ¿verdad? O sea, pero yo sí me gustaría tener un método y poder responderle a nuestro querido colega, pero no he aprendido, pero sí hay gente que sí está aprendiendo a calibrar la conciencia. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Dulce Anti nos pregunta: me gustaría saber qué opina, doctor, acerca de la biodecodificación aunada al tema de la conciencia tal y cual lo tomó el día de hoy. Sí, yo la verdad que cuando dice descodificación, ¿qué significa? Ahí es interesante, ¿va? Lo que está diciendo nuestra colega es que estamos programaditos, ¿verdad? O sea, nos programaron, pues. Inclusive nuestra querida madre con cariño nos programó.
Vamos, si a una niña le dijeron, mira, mijita, ten cuidado porque en la confianza está el peligro, no confíes en los hombres. La programó de chiquita. Y va creciendo la niña y no confía en los hombres. No quiere decir que hay que confiar en todos, pues, pero la programó. Entonces, la descodificación, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que reprogramarnos, ¿verdad? Todo aquello que nos programaron, nos enseñaron, entonces uno puede hacer un esfuerzo de decir, bueno, ¿por qué yo no me va bien con el dinero, por ejemplo? De repente alguien me enseñó que el dinero es sucio, o el dinero cuesta conseguirlo, y usted mira gente impresionante que el dinero le fluye fácil y a otros no, o el amor, o el trabajo. Entonces uno está programado. Descodificar sí es un proceso, en Cuba ya lo están haciendo, en el sistema de salud cubano, también en México y en Colombia, esto nació mucho en España, pero son como procesos nuevos, últimas 2, 3 décadas. Pero vamos, la descodificación ya va a venir. Bien. Yo me voy a apuntar el día que venga algo así, un experto en descodificación. Porque es posible que uno saque algo rápido de su inconsciente y lo corrija. Y se libera. Ya no es esclavo de, es liberarse. Y ustedes saben que la educación al final significa eso, ser libre. Como decía José Martí. O sea, ser libre ¿de qué? De nuestras esclavitudes. Y muchas esclavitudes son nuestras formas de pensar, nuestras creencias. Gracias. Perfecto, doctor. En este momento voy a hacer el cierre del evento el día de hoy, pues un agradecimiento muy especial, doctor, de parte del Centro Universitario de Baja de La Paz, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue un verdadero gusto promover en nuestro departamento el programa de los cursos libres y de actualización de la Universidad de San Carlos, contando con cursos en el área de las ciencias jurídicas, políticas, sociales, humanísticas, técnicas y de interés general. Quiero hacer expreso mi agradecimiento a los participantes que se inscribieron a los cursos de su interés y a los profesionales que con su conocimiento y experiencia nos apoyaron a impartir cada uno de los cursos según su especialización. El objetivo general para llevar a cabo el programa de los cursos libres en nuestro centro universitario es contribuir a la preparación y capacitación en cursos que consideramos fundamentales según el interés de la población, por lo que esperamos que nuestro esfuerzo por compartir y ejecutar el programa en nuestro departamento a través del centro universitario haya sido de mucho provecho para los participantes.